Bueno, yo vivo en Francia, en París, desde hace muchísimos años. Cuando dejé Perú, me fui justamente al terminar mis estudios universitarios, en pos de un doctorado aquí en París 8 y me instalé en Francia. Y bueno, en verdad no soy una escritora viajera ni aventurera. Solamente he cambiado de país una vez y me instalé y me enraicé aquí en Francia, ¿no? Entonces vivo en París desde que llegué como estudiante. Me instalé en familia, mis hijos han nacido acá y he escrito todas mis novelas también aquí en París. Como muchos escritores, no tenemos todos otros oficios, ¿no? Que nos ayudan a sobrevivir o que acompañan el trabajo literario. Entonces, bueno, yo he hecho un montón de cosas, he hecho muchas traducciones cuando era estudiante y creo que hace unos 5 o 6 años que he encontrado un poco mi lugar, el trabajo que me gusta hacer, que es más en el medio del arte contemporáneo latinoamericano, ¿no? Y creo que siempre he sido, aparte de mi trabajo literario, que también es una manera de expresar lo latinoamericano, creo que siempre he sido un agente o alguien que ha hecho la promoción o ha querido ayudar, darle la luz a los artistas latinoamericanos que estaban en París de paso o instalados acá, ¿no? Peruanos y latinoamericanos. Me interesa mucho la relación entre América Latina y Francia y París. Mi migración no estuvo ligada tampoco a, la a una especie de evolución profesional, ¿no? Para mí estar en París y escribir era un poco la misma cosa, ¿no? Y tenía la impresión de que en París podía escribir mejor, más por justamente la distancia del país, ¿no? Porque el Perú es un país que tiene, es muy complicado y creo que los escritores instintivamente buscamos el ámbito, la atmósfera que nos puede ayudar. Muchos, por ejemplo, yo pensaba también mucho en Martín Adán últimamente y Martín Adán en un manicomio, o, o Blanca Varela en su casa de Barranco, o sea, cada uno buscando su espacio ideal para la escritura, ¿no? Y cómo sobrevivir. Bueno, yo estudié en el Colegio Franco-Peruano, que es un colegio francés en Lima, que te forma bastante la cabeza para terminar viviendo en Francia. Y la literatura francesa fue un poco la base de mi vocación de escritora. Yo leí muchísimo en el colegio. Y la literatura peruana vino en un segundo momento en la Universidad Católica. Ingresé a la Universidad Católica a estudiar lingüística y literatura. Entonces estábamos terminando el gobierno de Belaúnde, comenzando el gobierno de Alan García y en pleno terrorismo del Sendero Luminoso y la guerra civil que hemos sufrido en esos años. Y me fui justo al comiencito de la era Fujimori, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo terminé todos los diplomas que podía obtener en la Católica, entonces contacté a las universidades francesas y en esa época era por carta, era todo muy complicado. Y me aceptaron en esta universidad, la Universidad París 8. Y justamente era Saúl Yorkevich, que era un autor que yo admiraba muchísimo, que él se ocupaba de eso y le interesaba la vanguardia, y a mí me interesaba la vanguardia en esa época, entonces como que se dio ese lazo. Y fue una muy bonita amistad entre los dos, una amistad que duró hasta su fallecimiento, que fue un accidente horrible. Y entonces, la partida de Lima no fue para nada dramática, no fue una migración de salvarse la vida o de persecución, etcétera. Yo entiendo que muchos escritores tengan dificultades en hablar de migración cuando no han tenido circunstancias tan difíciles, o realmente un peligro de muerte o de persecución política. Y bueno, yo pertenezco también a una generación muy politizada, pero mis padres pensaban que había poco futuro para alguien que estaba en este tipo de estudios y de quedarse en Perú. Y bueno, seguramente tenían algún sueño de que quizás encontrara una manera de sobrevivir y de ganarme la vida en Europa. Y en ese momento lo que más me daba pena era dejar a mis amigos, ¿no? Y además, como publiqué mi primer libro de poesía un mes antes de viajar, eso me tuvo muy ocupada, la publicación, la selección de los poemas,
y era una edición muy bonita, entonces había que quería escoger el papel, trabajé también con artistas, entonces la época, últimos 3 meses en Lima y al mismo tiempo fue también las explosiones en Miraflores. Sí, era una época que cuando la rememoro me parece tan exaltante en el lado positivo y negativo, ¿no? Porque para todos los 21 o 22 años tienes un montón de sueños, de proyectos que se realizan o no, pero no me fui con la sensación de estar abandonando el barco, es lo que quiero decir. No, no tenía la presión, la sensación de decir me voy porque se acabó acá, no es posible. Fue realmente una... Bueno, yo llegué habiendo publicado mi primer poemario y no lo pensaba en ese momento de esa manera, pero me di cuenta después de que fue lo mejor porque eso me puso, me clasificó entre los poetas de los 90, ¿no? Entonces, esa pertenencia a una franja, aunque sea una especie de nomenclatura un poco tonta, un poco quizás banal, eso para mí fue muy importante porque ya yo me sentía ligada a esa famosa tradición literaria, que es lo que era un poco mi... Creo que desde comenzando a escribir, siempre pensé la escritura como un eslabón en una cadena. Creo que es una idea que la tuve muy temprano y que la he ido desarrollando después. Y entonces llegué y bueno, los primeros años fueron años como de vida estudiante, conocí muchísimas personas, intenté más o menos conocer el medio literario, pero eso fue muy complicado porque es muy difícil en Francia, en París, conocer gente que está escribiendo. Y el mismo medio peruano, literario peruano, tampoco estaba tan organizado. No me sentía así, llegando a un círculo desde ya de escritores que te acogen. Y bueno, era un círculo también muy masculino, no me interesaba tanto, me interesaba más bien mis estudios, leer, y conocí muchísima gente, pero no todos del medio literario, ¿no? Pero esa falta de medio literario latinoamericano a los 2, 3, 4, 5 años ya empezó a pesarme, ¿no? Me di cuenta que no, que me había cortado de un medio literario peruano que era muy activo, en el cual yo era partícipe y me sentía actriz, a ser un estudiante acá y no necesariamente tener ese marco que yo hubiera querido, ¿no? Y creo que por eso también yo misma lo trato de ayudar y de presentar libros y de, por ejemplo, ahora que yo conozco bien la Casa de América Latina o el Cervantes, de impulsar a otros escritores a acogerlos, ¿no? Cuando lleguen. La lengua es el punto, es el meollo, el corazón del trabajo y del problema de lo literario, ¿no? Yo creo que como poeta, y poeta bastante precoz, no digo que sea, no lo digo en el sentido de vanidad, sino en el sentido de que, bueno, comencé a escribir muy chica. Me dio una conciencia bastante vivaz de la importancia del lenguaje, ¿no? De lo que era el lenguaje, de sus poderes. El hecho de escribir llama la atención sobre ti. Sientes que tienes esa capacidad de transmitir experiencias que tienen un rango universal, a pesar de ser las suyas. Entonces yo creo que haber tenido siempre esa conciencia de un lenguaje muy fuerte y de un lenguaje que yo tenía que construir un poco en tete a tete con esta lengua castellana, ¿no? Y esta lengua castellana que se había llenado de sentido para mí en estos años de estudios en la católica, como una especie de maravilloso descubrimiento de la poesía mística, del siglo de oro, de la poesía española, de las vanguardias latinoamericanas, hasta del romanticismo español. Yo creo también tener una sensación, un sentido muy agudo del castellano por haber también aprendido el francés. Entonces tenía esos dos idiomas que eran un poco los polos de mi experiencia y al que vino ¿cómo decir?, a romper un poco el equilibrio que fue la conciencia del idioma, los idiomas originarios y el quechua, que eso me vino con mi primera novela, creo que en el 1998, que tuve una especie de crisis de legitimidad, porque dije, ¿en qué sentido somos escritores peruanos y escribiendo en castellano y cómo estamos analizando eso? Y eso es una cosa que me ha ocupado mucho estos últimos años. En mi caso, escribo en una especie de isla de español o castellano en un ambiente francés que la gente no te puede leer si no eres traducido. No te puede leer
tus amigos franceses o el medio francés si no hablan español o si tú no has sido traducido. Entonces tienes que pasar por la gran experiencia de la traducción, de la edición francesa, que es como subir una montaña, tener un buen editor acá para que te lean las personas que te creen que creen que cuando le dices que eres escritor. Entonces, hay esa idea de la soledad y de la incomprensión de lo que haces, porque no necesariamente yo tengo muchos amigos que sean del medio literario, y por eso aprecio mucho cada uno de mis amigos escritores y el intercambio que podemos tener de experiencias porque me ha faltado. Además, bueno, yo fundé una familia numerosa, tengo 4 hijos y desde que tuve el primer hijo tuve un ritmo muy fuerte familiar que se oponía un poco a lo que era mi ritmo peruano, del cual hasta ahora estoy nostálgica porque podía escribir de día, de noche, en mi cama, o sea, eso nunca ha vuelto, hasta ahora no. Eso también fue una fuente de cierta soledad y lo más grave fue que no logré tener un editor peruano regular. Entonces siempre empezaba de cero y bueno, empecé muy bien porque tuve al Santo Oficio, que era una editorial muy buena de los años 90 en Perú, donde estaban muchísimos escritores muy valiosos y que tenían una visión de la literatura que correspondía a la mía. Entonces empecé con mi primera novela en el 98 con El Santo Oficio. Pero después me di cuenta que la distancia complicaba mucho las cosas y que yo tenía que salir a la casa de los escritores, de los editores, ¿no? Y eso ha sido un poco mi gran espacio de soledad. Creo que es una gran suerte para un escritor de tener detrás a alguien que cree en ti, que espera que te dicen cuando entregas tu libro, etcétera. Eso a mí me faltó al mismo tiempo, eso también determina tu escritura, ¿ves? Creo que lo que te faltó también hace que tú has completado ese vacío. Y bueno, habría que botarlo todo, decir, ya esto no va a ser mi trabajo porque voy a cambiar una circunstancia tan fuerte, ¿no? Mi relación con el Perú es, sí, de una gran riqueza. Es decir, yo nunca he dejado de ir al Perú, nunca he dejado de escribir sobre el Perú, nunca he dejado de preguntarme, de tratar de entender nuestro país, su cultura, su historia, lo que somos. Entonces, esa relación ha tenido sus subidas y bajadas, sus tires y jales, pero siempre ha sido lo que me ha nutrido mi escritura. Entonces tuve una época en que fui poco al Perú y después me dolió mucho porque vi poco a mi papá y cuando mi papá murió en el 2015 tuve una especie de momento en el cual evalué eso y me dije nunca más, es decir, no hay que dejar pasar las ocasiones de estar con las personas, anulando la distancia asumida, ¿no? de la vida en otro país. Entonces, he ido más o menos regularmente siempre, he publicado, bueno, a pesar de todo, he publicado 5 novelas en Perú. Tengo la clara sensación y la gran felicidad de seguir a los amigos, escritores, toda esa especie de medio literario que es tan importante, ¿no? que existe en Lima y que para mí es casi como un sueño de poder tener una relación con ellos de manera fluida, ¿no? Con la gente que escribe, con la gente que hace crítica, con las personas que están en los medios de comunicación. Todo eso para mí es fundamental, ¿no? Y es una especie para mí voy casi al Perú, también por eso, es casi como después de la familia es lo más importante. Y a veces ha sido antes de la familia, porque cuando uno es más joven cree que la gente va a estar ahí siempre. Entonces, soy una escritora peruana, pero en verdad yo misma soy fruto de una migración anterior, muy reciente, ¿no? Y de eso me di cuenta solamente en Europa, porque en Europa la migración es una problemática que es tan presente y todo el tiempo uno tiene que estar explicando su linaje a los demás. Y yo llegando aquí me di cuenta de muchas cosas que no había asimilado, en verdad. Y era que mi mamá había llegado a Lima a los 5 años con sus padres, ¿no? Y su hermano, de Chile, que también es un país que tiene una historia complicada con el Perú. Se instalaron en Lima y mis abuelos vivieron toda su vida en Lima y murieron acá.
o sea, allá en Lima, y nunca volvieron a Chile. Y mi abuela pues tendría 30 años cuando llegó al Perú. Pero yo nunca me consideré como que fuera hija de extranjeros. Pero en el fondo, y eso viene desde, quizás desde una muy tierna infancia, ¿no? En el fondo hay una pregunta sobre el Perú casi de extranjera, es decir, ¿cómo, y por ejemplo, yo no comía la comida típica peruana en mi casa, porque mi mamá cocinaba como cocinaba su mamá y cocinaba como otra cocina. Todo esto para decir que a mí me faltaban elementos. Y creo que la literatura para mí fue la manera de completar ese rompecabezas, pero de manera muy extremadamente inconsciente, y me emocionaba muchísimo esta historia del Perú, esta profundidad vivimos en un país que no nos damos cuenta de la importancia, de la riqueza que es vivir en un país que tiene todas esas especie de peso, de profundidad, de diferentes lecturas, de estratos, ¿no? Y Chile es un país muy distinto, su historia colonial es muy distinta, y de eso trata mi última novela, justamente, que es la primera novela que pasa en Chile, que acabo de terminar de escribir, que pasa en Chile y que quiere un poco retomar el hilo de este personaje que sería de la generación de mi abuela y de cómo es que fueron a Perú, ¿no? En los años 30 en Chile, entre 30 y 40, ¿no? Y el norte de Chile, que está tan ligado al Perú, porque eran territorios que eran peruanos y que eran bolivianos. O sea, cuando mi abuela nació, hacía 40 o 50 años que esos territorios eran chilenos. Entonces hay todo un cuestionamiento en mis novelas, en esta última sobre el territorio, la novela anterior que es Mar Afuera, que es entre Lima y París, entonces que ahí vuelvo sobre la experiencia de esta migración, o sea, no quiero decir migración, de este vaivén, digamos, entre culturas, ¿no? Que es lo que me parece que es muy interesante. Y si no, una primera novela que pasa en Recuay, que es la zona de Huaraz, donde viene la familia de mi papá, que sí es muy en peruana y que no se movió mucho de la zona central de la sierra hasta la regeneración de mi papá, que fue el que fue a Lima, ¿no? A hacer su gran especie de viaje iniciático del provinciano que viene a la conquista de Lima y que a él le fue bien, entonces logró su cometido, y él también siendo para su familia esa especie del que va hacia adelante y que conquista un poco la gran ciudad, ¿no? El Perú en 5 años, creo que nadie puede saberlo a ciencia cierta. Políticamente hablando, el sistema que se fundó, digamos, en el 80 y que se refundió en el 90, y esta política un poco ultraliberal que se asumió como la única, que era como la única que podía ofrecernos un confort de vida. Esos sueños están yéndose, bueno, hace tiempo que están en completa desaparición, ¿no? Estamos en una crisis política continua, y política, moral, ética, porque justamente no estamos volviendo a las raíces del problema de la convivencia peruana, ¿no? Entre peruanos, que es una cosa muy complicada. Y creo que es es uno de los temas que más me han ocupado a mí, o sea, qué somos, cómo nos vemos y cómo no aceptamos vernos tal como somos, ¿no? Y en ese momento estamos renunciando a todo a este bagaje, a esta riqueza de civilización que tenemos. Pero yo soy una persona que tiene siempre esperanzas, entonces espero que a pesar de todo, los chicos salen a la calle, se protesta, las cosas ya no pasan a escondidas como se pasaban antes, que se podían matar a las personas en un pueblo de los Andes y no se enteraba nadie o se enteraban tarde. Entonces hay una contemporaneidad de nuestra época, puede ser útil, pero en un momento dado tenemos que pasar a la parte realmente de dar un marco legal
a esta convivencia. De aquí a 5 años espero que estemos todavía en un orden democrático y ese ese marco democrático, por más que parezca frágil y corrupto, es lo que tenemos. Ir trabajando para que no sea solamente una apariencia ni un marco abstracto, ¿no? Y de aquí a 10 años yo creo que de aquí a 10 años quizás podamos levantar un poco la cabeza, sí. Si tomamos en cuenta de que esta explotación de todo lo que es la materia prima no es lo que tenemos que tener en mente, de salir de esa mentalidad colonial, de poner al país esperando que otro le ponga el precio no solamente a tu materia prima, sino a las personas que somos, ¿no? Somos personas que... Bueno, yo siempre espero volver a vivir al Perú. Es un ideal, una meta, un sueño. No es posible vivir si no lo piensas en algún momento, ¿no? Porque es el hilo que te está jalando, ¿no? Y es esa especie de vuelta mítica, un poco a la manera de Ulises, ¿no? Que a pesar de que le estaba yendo muy bien con la ninfa y tenía todo y hasta le ofrecieron ser inmortal, él prefería regresar a su isla, ¿no? Pero al mismo tiempo me doy cuenta que para mí es no necesito que se realice, ¿no? Esa idea. La necesito como quien tiene un faro, algo que te guía en el medio del océano, pero uno puede dar 20.000 vueltas y además la vuelta al Perú es una vuelta que es casi más bien imaginaria, o sea, es por la imaginación, por el trabajo con la escritura, con esa renovación de estos referentes que uno tiene de su país y que se van empolvando, que se van alejando, hasta las personas mismas que viven en Perú hasta ahora. Que no... Entonces uno tiene siempre que imaginariamente renovar esa relación con su país, con su tierra natal, y con las figuras de su historia, con los espacios, con las personas. Una cosa que a mí me está interesando mucho también es todo lo que antes se decía el folclore, todo lo que son las danzas, las fiestas patronales, cómo se vive el catolicismo, las creencias traídas de Europa o de España, cómo se han aclimatado con tanta sabiduría, con tanta riqueza mutua, ¿no? Porque ahí sí hay una especie de vivero que se está recién valorando en el Perú y que quizás por ahí podemos ir para encontrar un equilibrio entre pasado, presente, entre Occidente y nosotros, sin caer en el exotismo, sin caer en lo turístico, sin caer en las grandes, los clichés, porque, bueno, nosotros tenemos la suerte de vivir en Francia, en que la imagen del Perú y del peruano es muy positiva. Entonces, nosotros somos recibidos y acogidos acá en Francia, bueno, con mucha apertura y llevando un poco este lado un poco del sueño, del paraíso, del Eldorado y de lo que es América. Porque no hemos hablado de América también, América Latina. Ese marco de América Latina quizás sea una cosa que también sea una pista para la política, ¿no? Es decir, no ver nuestros gobiernos nacionales de una manera tan chata y tan estrecha también. Volver al Perú yo no puedo decir que no voy a volver al Perú, simplemente, porque si no, para qué escribo? Para qué todo esto, no? Ese regreso imaginario, como te digo, en cada libro, en cada poema, en cada entrevista, en cada conversación, porque es cierto que vas a una cena, a una comida, conoces a alguien que te dice, tú eres peruano, de inmediato entra a tallar esa especie de cosa legendaria, de país que tú representas y a tu manera y con tus limitaciones, ¿no? Y quizás algún día sí vuelva realmente de manera concreta a vivir en Perú, quizá para seguir a mis hijos que todos quieren ir a vivir a Perú. No sé, por razones extrañas uno hereda también, como los peces heredan la asfixia, como decía Blanca Varela. Tú estás heredando lo que a ti te faltó, o sea, es extraño, ¿no? La transmisión, los hijos. Entonces, sí voy a volver. Sigo volviendo siempre, todo el tiempo.